Seguimos en Quédate, en una tarde muy especial donde habrá emoción, donde habrá recuerdo, donde habrá historias y también familias rodantes. Pero ahora particularmente me quiero meter en la historia de una persona muy especial para los argentinos. Tuve el placer de presentarlo en el auditorio de la Facultad de Medicina, donde él hablaba de achicar la cantidad de procedimientos de test médicos coronarios y popularizarlos más. Dijo, los 7 test que hay a veces son demasiados para un solo paciente que puede pagar mucho. Los 3 mínimos hay que hacérselo a todo el pueblo argentino. Estamos hablando de don René Favaloro. Nunca el humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Chao. Gracias, doctor. Gracias. Médico del pueblo, ¿no, Tati? El médico del pueblo, un hombre que no generó contradicción. Hablábamos hace un ratito, prócer de la medicina. Y esta semana se conmemoró el Día Mundial del Corazón. Un hombre que nos enseñó mucho en todos los aspectos, que acercaba, hablaba de acercar al médico con el paciente. Y está en línea su sobrina, presidenta de la Fundación Favaloro, Liliana Favaloro. Muchísimas gracias, Liliana, por atendernos. Muchas gracias, buenas tardes Luis, Tatiana, gracias por la invitación y bueno, por esta semana tan particular que es la Semana del Corazón, ¿no? Un gusto para nosotros recibirte, Liliana, principalmente porque el vínculo con tu tío no era solamente filial, es además de profesional, de admiración, fue también quien estuvo presente en tu parto, ¿es así? Y sí, porque en realidad cuando se van a Jacinto Arauz, René primero, luego mi padre, y yo siendo la tercera hija, nací en Jacinto Arauz. Estamos en Jacinto Arauz, año 58, y el segundo hijo también nació allá. O sea, los dos del medio de los 4 hermanos que somos nacieron en Jacinto Arauz. Y los médicos eran mi padre y René, así que bueno. De ahí es que eran parteros, cirujanos, trataban apendicitis, trataban colecistitis, operaban de la vesícula. El médico del pueblo, el médico rural, médico del pueblo. Como quiso ser recordado también. Un hombre que cambió la medicina, cambió la enfermedad coronaria. El bypass que se hace hoy en el mundo, como lo conocemos, es obra de tu tío René Favaloro. En realidad el bypass es una técnica que se empezó y se desarrolló también en los mismos años que René empieza a... ya previamente se había hecho a nivel de la carótida, a nivel de las arterias periféricas, pero no funcionaban. Se usaban distintos conductos y bueno, René lo que hizo es cuando se va a Cleveland en el año 68, durante esos 5 años, se encontró con Mason Stone, que no es menor, quien describió y creó la cinecoronariografía, lo que se dice cateterismo, para ver las arterias coronarias. Sí. Y es ahí que empieza a investigar cómo podía evitar un infarto y cómo mejorar la supervivencia de los pacientes que tenían un infarto o evitarlo, y mejorar así los resultados a largo plazo. Y empieza a estudiar a los pacientes y hacer, bueno, empieza con animales, por supuesto, el proceso, y luego pasa al humano. Y en el 67, el 9 de mayo, hace el primer bypass a una mujer, nada menor. Y allí cambió la historia, nada más y nada menos, Liliana, la historia del mundo, la historia de la posibilidad del hombre de la sobrevida, de que las enfermedades coronarias, primera causa de muerte en el mundo, no sean determinantes para seguir continuando en vida y cumpliendo sueños para millones y millones de vidas. Si te parece, vemos ahora el momento donde de Jacinto Arauz, tu tío, René Favaloro, llegaba a los Nobel. La Universidad de Tel Aviv, consultada por la Academia Sueca para las designaciones de Premio Nobel, ha decidido proponer para el año 1997 como Premio Nobel de Medicina al doctor René Favaloro. Yo agradezco profundamente este gesto que han tenido, pero insisto, a mí no me cambia. Esta noche me acuesto como siempre, mañana me levanto como siempre y no sé, he tenido que pasar por muchas distinciones anteriores y creo que
no es el reconocimiento a la persona. Siempre he recalcado que lo que uno ha podido hacer, tanto en Estados Unidos como aquí, no es el hecho individual, es el hecho colectivo de un grupo de trabajo que, siguiendo líneas éticas muy claras, ha podido contribuir a algunos pasitos en el adelanto de la ciencia. El humanista, Liliana, el médico, pero quiero quedarme con el tío. ¿Qué recordás afectivamente de ese tío tan cariñoso con toda la humanidad? ¿Cómo era con vos? Y lo mismo, la verdad que siempre transmitiendo el compromiso con el prójimo, con la sociedad. Nosotros somos hijos, como tantos otros, de la educación pública. O sea, nosotros venimos de educación pública, la universidad, secundaria, primaria. Y bueno, creo que eso es lo que nos ha transmitido y de hecho continuamos con su legado que en la fundación, ¿no es cierto? ¿Qué extrañas de él en la fundación, Liliana? Puntualmente, además de su presencia y de su capacidad, porque hubiese seguido creando, pensando, buscando estrategias para Sí. Él era un visionario, en realidad siempre iba más adelante de lo que los hechos sucedían. Él ya en el año 98, por ejemplo, empezó un proyecto de investigación de generación de vasos y bueno, se llevó a cabo en lo sucesivo, un desarrollo en investigación básica, realmente. Después se creó el Instituto de Neurociencias porque él siempre vinculó al corazón con el cerebro, ¿no es cierto? Y es así que se creó el Instituto de Neurociencias en la Fundación Favaloro. Él era muy visionario y realmente con una sencillez que, bueno, como todos lo conocen, creo que no era muy diferente lo que él mostraba hacia la comunidad, hacia la gente. Él pasaba por los pasillos, saludaba a todo el mundo, o sea, realmente... Liliana, y eso se extraña, ¿no? Pero bueno, uno... Se lo extraña, muchísimo se lo extraña. No quiero dejar de recalcar la importancia de cuidarnos, de hacer los chequeos necesarios. Estamos muy cerca, recién decíamos, de lo que fue el Día Mundial del Corazón esta semana. Y estamos atravesando un momento mundial muy difícil. ¿Quiénes se tienen que chequear y qué chequeos tenemos que hacer para cuidarnos y prevenir problemas cardíacos? Sí, eso que decís es muy importante. Creo que es lo más importante del mensaje que tenemos que dejar. Esta pandemia nos ha caído sin un instructivo previo. Es una enfermedad que la estamos aprendiendo mientras el virus está con nosotros. De esto en Argentina empezó en marzo, pero ya tenemos el antecedente en febrero, en enero, en otros países, en el mundo. Entonces, lo que tenemos que aprender es convivir con este virus con los cuidados adecuados para evitar que nos contagiemos hasta que tengamos una vacuna. Eso es un capítulo. Pero el otro capítulo es no dejar, porque la primera causa de muerte, como bien repetimos, y la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación, no nos cansamos de repetir, es la enfermedad cardiovascular. 1 de cada 3 fallecen de causa cardiovascular y esto implica un infarto o un accidente cerebrovascular, que no solo la muerte, porque la muerte a veces, bueno, es el final de un evento de este tipo, pero las secuelas que pueden quedar con la discapacidad que dejan en una persona es terrible. No solo uno tiene que analizar desde lo humano, cuando una persona queda con afasia, con una plejía, o sea que no puede mover medio cuerpo, que ya depende de otra persona que lo rehabilite, ¿no es cierto? A pesar de las herramientas. Y no solo porque todo lleva un costo, o sea, aparte está el costo y el costo desde lo
personal. La minusvalía es muy difícil. Sí, sobrellevar. es tremendo. Por eso, si bien estamos atravesando una situación muy difícil en el mundo, no tenemos que olvidarnos, la vida sigue, tenemos que hacer los chequeos necesarios. Lo decíamos hace pocas semanas en relación a todo lo que tiene que ver con el cáncer y, por supuesto, el corazón es la primera causa de muerte. 1 de cada 3 recién decías, así que a cuidarse, a controlar con nuestro médico de cabecera y hacer todos los estudios, Liliana. Te digo, yo hago consultorio y los temores en la gente, existe el temor a llegar a un hospital y contagiarse, pero en Fundación estamos con todas las normas, ese triage o ese testeo inicial que se hace para detectar si alguien que circula en Fundación puede pensarse que tiene o sospecha de COVID. Clarísimo. Se le da la seguridad y la tranquilidad en todos los centros. O sea, el paciente es peor el no controlar o el mal control o postergar un control. En cualquier nivel. Seguro. Me quedo con eso. Es peor pero no, estoy hablando no controlarse. de Me quedo con esa parte. Es peor, es mayor el riesgo de no controlarse que el de ir a un centro asistencial que van a tomar todos los cuidados para que hagamos los chequeos. Ya van casi 7 meses de esta situación y es importante, así que queríamos recalcarlo. Te agradecemos muchísimo, Liliana, la comunicación. No, gracias a ustedes. Gracias. Que tengan unas buenas tardes. Y siempre lindo recordar a tu tío. Un beso. Gracias. Vamos a seguir recordando a don René Favaloro porque parte de la última carta que él escribió antes de tomar una decisión que no se juzga, que simplemente interpela un destino, tal vez el de todos los argentinos, todavía hoy, dice lo siguiente: quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país, René Favaloro escribe esto, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga, escribía René Favaloro en un momento muy particular. Un momento muy difícil en el que tomaba probablemente una decisión absolutamente dolorosa, en la que quería dejar un mensaje. Y un hombre, como decíamos hace un ratito, eligió venir a la Argentina, traer su experiencia, su conocimiento y atender pacientes acá, cuando tenía propuestas millonarias en Estados Unidos y en el mundo. Pero ¿qué pasaba, Pampa Mónaco? Muchísimas gracias. Ese 29 de julio. Ese 29 de julio por la tarde tomaba René Favaloro la decisión de quitarse la vida. No sabemos si esa decisión la tomó esa misma tarde o la venía pensando en su cabeza llena de problemas, porque la realidad es que Favaloro tenía muchísimos problemas, no él, sino la fundación. Él estaba a punto de casarse, tenía una pareja joven, se lo veía bien, pero en su interior batallaba con el miedo, los fantasmas de cerrar la fundación, esa que tanto le había costado abrir, un trajinar, un caminar por despachos, llamados, mails, no solo a políticos, sino también a empresarios y titulares de obras sociales. Una historia que empezó, fíjense con qué nombre, con Víctor Alderete, en la época del menemismo. El titular, que tenía la canchita de golf en su despacho. El hombre calvo, de antojitos, una cara muy particular, titular del PAMI en la época del menemismo, que desde esa función empezó a acumular deudas con Favaloro, deudas que nunca le reconocieron, porque llegó Favaloro a la situación de quitarse la vida por la acuciante situación económica de la fundación, sin siquiera tener probado que le debían esa plata. O sea, las facturas nunca estuvieron, pero las historias clínicas sí. Todas las intervenciones que se habían hecho en la fundación estaban sin cobrar desde hacía mucho tiempo. Cerca de $2 millones pesos en esa época. ¿Dejó Favaloro 7 cartas? Dejó 7 cartas para familiares y amigos y una para las autoridades. Así la tituló. Y en esa carta cuenta las peripecias para llevar adelante, seguir con su fundación, pero sobre todo cuenta lo que le pasaba y lo que no quería hacer o lo que no había hecho, que era recibir retornos. En esa carta a las autoridades dice literal que él no era de esas personas, que la ética no le dejaba recibir retornos, es decir, pagar un sobreprecio para arreglar a una obra social o a un médico
y él también tener su tajada. Por eso se quedó sin nada. Y cuenta algo estructural, que justamente por esta situación de no aceptar esta metodología de coimas, lo que terminaban diciendo dentro de esta obra social y otras, también prepagas, es no, Favaloro no atiende más o Favaloro no tiene camas. Y era mentira, estaba a disposición la fundación y operó a miles de personas gratis. ¿Por qué decían que Favaloro no operaba más? Porque había un arreglo entre cardiólogos y cirujanos cardiovasculares. Entonces, la gente iba y se quería operar con Favaloro. ¿Y qué le decía el cardiólogo de cabecera? No, mira, Favaloro tiene su fundación, es una eminencia, pero él no opera más. Yo te voy a recomendar a tal cardiólogo. Y también ese cardiólogo de cabecera recibía el 50% de los honorarios que cobraba el cardiocirujano. Gracias, Pampa. En este recuerdo, el recuerdo que siempre estará vivo en nosotros, y el acto de justicia que tiene que ver con rememorar la vida de don René Favaloro. Tati. Un consejo, Luis, lean la carta de Favaloro. Sí. Está publicada y es muy interesante de leer para quienes no la hayan leído.